este momento, como les mencionaba, realmente les damos las gracias por su puntualidad. Muy buenos días a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial Fundarse y Pacto de Productividad al lanzamiento de este diplomado virtual en inclusión laboral de personas con discapacidad que inicia este 1 de julio. Quería contarles que desde 2017 Fundarse ha adquirido un compromiso en promover las buenas prácticas de inclusión laboral de las personas con discapacidad en Honduras a través del programa Incluirse, que nace en 2019. Y a través de este programa hemos aportado al sector privado y al sector discapacidad con capacitaciones y actividades, como por ejemplo las últimas 2 ferias de empleo para personas con discapacidad que hemos desarrollado en los últimos años. Así que todo esto lo hemos realizado para promover la empleabilidad de las personas con discapacidad y con eso también estamos aportando a la Agenda 2030, impactando directamente los ODS 1, 8 y 10. Así que este año pues no nos queríamos quedar atrás y bueno, continuar con este tipo de actividades, continuar fortaleciendo las capacidades de las empresas en Honduras a través de la 2ª edición del Diplomado Virtual en Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. Para conocer más sobre este tema y sobre este diplomado, hoy tengo el agrado de conversar con Sandra Álvarez, que nos acompaña desde Colombia. Ella es coordinadora técnica del programa Pacto de Productividad. Les cuento un poquito sobre ella. Sandra Patricia Álvarez Franco es profesional en psicología de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y adelanta estudios en desarrollo organizacional y gestión humana. Tiene experiencia en consultoría, en estructuración e implementación de estrategias que permiten entornos laborales más abiertos e inclusivos desde un enfoque social y de derecho. Ha diseñado y ejecutado proyectos de transferencia de conocimiento a entidades públicas y privadas, además de ser catedrática universitaria en psicología social y organizacional. Ella es conferencista y también tallerista en temas relacionados con la inclusión laboral de personas con discapacidad y está vinculada al programa Pacto de Productividad en Colombia desde el año 2011 y se desempeña como coordinadora técnica hace 6 años. Ella ha participado en equipos técnicos para el diseño, edición y publicación de documentos sobre inclusión laboral de personas con discapacidad. Está también vinculada al programa Pacto de Productividad en toda esta temática y bueno, es parte de las facilitadoras en el diplomado que les acabo de mencionar. Antes de iniciar, quiero agradecer a todos y a todas que por favor puedan identificarse a través del chat con su nombre, cargo, empresa u organización. Les recomendamos por favor desactivar su micrófono y cámara para mantener la calidad y estabilidad de este conversatorio. Le invitamos a hacer uso del chat para revisar, para enviar sus comentarios y preguntas. Y pues también les comento que la sesión está siendo grabada, por lo cual podrán visitar posteriormente el canal de YouTube de Fundarse para verlo nuevamente. Así que bienvenida Sandra, vamos a comenzar con algunas preguntas que te tengo porque estamos muy interesados en conocer todo lo que va a pasar en este diplomado. Cuéntanos un poquito y bueno, bienvenida. Antes de hacerte la primera pregunta, ¿verdad? Gracias por tu participación y disposición en comentarnos y hablarnos un poco sobre el tema. Claro que sí, Elena. Muchas gracias a ti y a Fundarse por la invitación que nos hacen a participar de este webinar para contarles un poco acerca de lo que es el Diplomado Virtual sobre Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. Un gusto y aquí estamos para poder aclarar todas las dudas que puedan haber alrededor de este tema. Excelente. Bueno, y voy a comenzar con pues esta primera pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo del diplomado virtual en inclusión laboral de personas con discapacidad? ¿Qué se espera que los participantes logren una vez que lo hayan finalizado?
Ok, antes de poderte contestar esa pregunta, quisiera como ir como de lo general a lo particular, que ya es el diplomado como tal. Primero contarles un poco acerca de qué es Pacto de Productividad, que es un programa, es una alianza público-privada de aquí de Colombia, que cuenta con varios socios, fundaciones como la Fundación Corona y la Fundación Saldarriaga Concha. Contamos con el apoyo de la Fundación del Ministerio del Trabajo y del SENA. Digamos que el SENA es la entidad que forma aquí en toda la parte técnica de formación para el trabajo, y pues el Ministerio del Trabajo es socio nuestro porque esto es un tema de trabajo, esto es un tema de productividad, y por eso la invitación al sector empresarial a que se una al tema del diplomado virtual. Y como ustedes se dan cuenta, pues los aliados tienen que ver con aliados que son del sector empresarial. O sea, la ANDI es la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, está FENALCO, que también es una Federación Nacional de Comerciantes, Confecámara, SACOPI, la Red Pacto Global. Entonces, estos aliados son del sector empresarial, y por eso, pues cuando uno habla de discapacidad, a veces se le viene a la cabeza como el tema de salud, y resulta que eso no es un tema de salud, es un tema básicamente de productividad y de trabajo. Entonces, resulta que el programa se dedica, hizo un modelo de inclusión laboral hace unos años, y en este tiempo lo que quiere es mejorar el panorama de la inclusión laboral, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel de Latinoamérica. Este modelo es como una ruta, una forma de hacer inclusión laboral, tiene todo un marco conceptual, y esa información que nosotros hemos recabado durante muchos años es lo que a la final deriva en estos procesos de transferencia de conocimiento que nosotros hacemos. A eso nos dedicamos, a transferir lo que sabemos en inclusión laboral, y lo hacemos a través del diseño de diferentes documentos como los que aparecen aquí en esta diapositiva, donde está nuestro famoso, pues para nosotros el libro naranja, que es donde contiene pues básicamente qué es el modelo, y tenemos otros documentos relacionados a qué es lo que tiene que hacer una entidad de formación para el trabajo para formar a las personas con discapacidad, qué tiene que hacer una agencia o una bolsa de empleo para formar a las personas con discapacidad. Y aquí llegamos a casi a resolver la pregunta que tú me habías dicho, y es para qué este diplomado. Nosotros contamos con una escuela virtual que la tenemos desde el 2015, y esta escuela virtual ofrece un diplomado en inclusión laboral, ¿sí? Digamos que el core, el centro de nuestro diplomado es básicamente eh, inclusión laboral. O sea, nosotros no hablamos de otra cosa que no tenga que ver con temáticas relacionadas con empleo para las personas con discapacidad. Es exclusivamente el tema que nosotros abordamos, y tenemos dentro de la oferta diferente oferta que nosotros tenemos en nuestra escuela, está el diplomado virtual. ¿Cuál es el objetivo? Que era la pregunta que tú me estabas haciendo. Pues básicamente es que las personas que tienen alguna idea refuercen esas ideas y profundicen un poco más frente a qué es inclusión laboral, y los que no, por lo menos tengan una idea más clara de qué realmente qué debe pasar en una empresa y con la persona para que hayan buenos procesos de inclusión laboral. Inclusión laboral no es contratar a una persona. O sea, cuando yo contrato a una persona, le hago firmar su contrato y venga, sientes acá que este es su puesto de trabajo, pues eso no es inclusión laboral. La inclusión laboral pues implica una serie de aspectos. Entonces, la idea de esto es poderles brindar a ustedes y a las personas que participen de este diplomado de herramientas y de metodologías claras de qué tiene que pasar en la empresa para prepararse, para recibir a la persona con discapacidad, y qué debería pasar también en las personas. Este objetivo también está muy relacionado con no solamente el empresariado, sino todos los que tienen que ver y están girando alrededor de la inclusión laboral y que de alguna manera se han interesado en eso. Un profesional, por ejemplo, que trabaja en una institución y quiera saber cómo puede apoyar, por ejemplo, a una empresa para hacer vinculación, lo puede hacer. Una fundación que también se dedique solamente a atender personas con discapacidad y quiera saber qué tiene que reforzar en las personas para poder que sean empleables. Digamos que también digamos que tiene un objetivo muy amplio nuestro diplomado. Excelente, Sandra, y es que mencionabas algo muy importante. A veces pensamos que inclusión laboral es contratar a una persona con discapacidad, pero conlleva muchas cosas más, conlleva muchos pasos, ¿verdad? Y sobre todo, pues, involucrar a muchas personas, áreas de la empresa y a otros, ¿verdad? Actores
como bien ustedes lo resaltan siempre, actores del ecosistema de la inclusión laboral. Así que realmente cuando logramos comprender, porque yo tenía posiblemente la misma, ¿verdad?, pensamiento o idea de lo que era la inclusión laboral totalmente errónea, ¿verdad? Pero cuando yo conocí el programa Pacto de Productividad, la verdad que me pudo enriquecer mucho y cambiar esa perspectiva de lo que es incluir a personas con discapacidad. Así que, y bueno, y conocer mucho más de la discapacidad, que es un mundo aparte, ¿verdad? Y es tan bonito cuando comenzamos a involucrarnos más en esta temática, así que la verdad es que pues sí, definitivamente muy recomendado poder entrar a esta temática. Ahora, cuéntanos, Sandra, ¿a quién está dirigido este diplomado? ¿Quiénes son las personas de las empresas que es importante que puedan tomar este diplomado? Ok, digamos que el perfil está muy abierto. Cuando nosotros hablamos específicamente de las empresas, estamos pensando sobre todo y en especial a personas que están en las áreas de gestión humana de las empresas. ¿Por qué? Porque aunque una de las cosas que nosotros recomendamos es que se cree un comité de inclusión, no solamente pensando en discapacidad, ahora uno tiene que hablar desde diversidad, ¿cierto? Y desde inclusión. En muchas empresas ya están creados estos comités. Entonces, la idea es que este comité que habla de diversidad, porque tiene el manejo de diferentes poblaciones, sea uno de los que lidere este proceso dentro de la empresa. Entonces, en ese comité, ¿quiénes tienen que estar? Las personas de gestión humana. Muchas veces se empieza por responsabilidad social empresarial, por el área de responsabilidad. Eso es una buena puerta de entrada a la inclusión, pero la idea es que más o menos, eso es como cuando está uno en carreras donde se entrega la diana. Entonces, más o menos como que los de responsabilidad social luego le entregan la diana a los de gestión humana y son los de gestión humana los que finalmente tienen que liderar el tema. Pero también aquí hay áreas que a veces están separadas de gestión humana, o de talento humano, o de gestión de personas, como le llaman en otras partes, y son las áreas de salud y seguridad en el trabajo, ¿sí? Es un área que es transversal a toda la compañía y que es, en estos casos, es muy importante que también hagan parte de estos procesos de inclusión laboral. Las áreas de contratación, cuando también no están dentro de gestión humana, las partes cuando están como más en un área administrativa, las áreas jurídicas también, o sea, las personas de jurídica es importante que también hagan parte de estos procesos y digamos que lo importante también es que como esto es un tema que viene desde la alta dirección, pues la idea es que también los de alta dirección tengan un poco más de claridad frente a las temáticas. Entonces, estos son como los perfiles específicos digamos, de los funcionarios colaboradores de las empresas. Pero como les mencionaba, no solamente son los empresarios, sino también profesionales en diferentes áreas que estén interesados, funcionarios públicos, personas que sean integrantes de organizaciones de personas con discapacidad, estudiantes universitarios, consultores, ¿sí? Consultores, por ejemplo, de responsabilidad social, que también le pega muy bien a esta temática. Interesante porque nosotros tuvimos la experiencia en 2019, Sandra, que también tú estuviste siendo parte de todo este proceso. Y bueno, recuerdo que dentro de las empresas, muchas ya tenían sus departamentos o áreas de D+I, ¿verdad? Que es diversidad e inclusión. Y las que no, pues igual se recomendaba que pudieran conformar un comité de inclusión, que es muy importante. Y como decía, bueno, esto es un tema, diversidad e inclusión es un tema muy amplio, pero ahí se incluye el apartado de las personas con discapacidad. Sobre todo muy interesante lo que mencionabas del personal de salud y seguridad, porque muchas veces no tomamos en cuenta, o sea, pudimos evaluar muchas otras situaciones al momento de entrevistar o seleccionar o contratar a la persona, pero cuando viene la situación de algunas emergencias o un tema, ¿verdad?, de capacitación, inducción sobre varias temáticas de salud y seguridad, pues sí son áreas importantísimas. Y otra que me llamó la atención, bueno, el área de legal, ¿verdad? Cuando vienen de repente las situaciones que muchas veces las empresas preguntan, bueno, ¿qué pasa cuando me toca, digamos, enfrentar una situación con una persona con discapacidad y que tiene que ver pues toda la parte laboral, ¿verdad? Entonces, toda esa parte es muy, muy interesante. Así que, excelente, me parece muy bien estos perfiles.
Y bueno, cuéntanos un poquito cuántos módulos tiene el diplomado y cuáles son los temas principales y en qué consiste cada uno de ellos. Bueno, pues básicamente, pues esto es un curso que es totalmente virtual, ¿cierto? Autodirigido. Esto significa que la persona entra cuando puede entrar, digamos, cuando tiene tiempo. Nosotros sabemos que cuando no estamos trabajando, pues estamos de 8 a 5 horas conectados, y con todo este tema de la hiperconexión, pues estamos conectados mucho más tiempo, y a veces no es tan fácil que le pongan a uno un horario para poder ingresar, por ejemplo, a estudiar. Entonces, la ventaja que tiene este diplomado es que es autodirigido, es decir, usted tiene 8 días para entrar al momento que quiera. Si quiere entrar a la madrugada, si quiere entrar en la noche, al mediodía, en la mañana, el fin de semana, ir a hacer las lecturas y hacer digamos que los compromisos que pueda tener cada módulo, lo puede hacer. Son 10 módulos que en promedio tiene 120 horas, donde la mayoría son horas. Nosotros tenemos un cálculo sobre el tiempo que puede demorar por cada módulo una persona revisando el material que revisar. O sea, hay lecturas, hay presentaciones, ahorita se los voy a mostrar un poquito más en el aula, hay videos, hay trabajos que hacer, hay foros. Entonces, en la medida, hay documentos de referencia que en la medida en que uno quiera ahondar mucho más, pues simplemente es poder revisar esos links o esos documentos, digamos que adicionales. Entonces son 10 módulos básicamente temáticos que ahora se los muestro, y vamos a tener algunos encuentros sincrónicos. Entre ellos vamos a mirar como el tema legal de Honduras en un encuentro sincrónico con un experto de allá de Honduras. Entonces, estos son los módulos. Entonces, el primer módulo pues es una bienvenida y el manejo del aula virtual. No todo el mundo tiene de pronto el manejo o el conocimiento de cómo navegar por un aula virtual. Esto es un aula virtual que es muy sencilla, es muy amigable. Entonces, pues simplemente el saber uno por dónde entro al módulo, dónde hago la tarea, dónde la subo, dónde entro al foro, dónde puedo ver el enlace del video, etcétera. Entonces como una navegación muy sencilla. Nosotros le decimos que es una semana, pero realmente pues el momento que usted lo pueda hacer, pues puede hacer todo el módulo y ya sabe cómo puede interactuar con, por ejemplo, con el tutor, dónde le puedo mandar un correo para decirle que no veo la tarea o que no sé cómo subirla, etcétera. Sí. Discapacidad e inclusión es uno de los primeros módulos que habla sobre el contexto general. O sea, ¿qué tengo que saber yo de discapacidad? ¿Qué tengo que saber yo de empleo? ¿Qué tengo que saber de las personas con discapacidad? Y cómo se entiende ahora la discapacidad. Sí, la discapacidad ha pasado como por diferentes momentos, diferentes miradas, como cuando uno se pone unas gafas, entonces tiene una visión diferente. Ahora tenemos una visión desde el modelo social. Entonces es importante saber cuáles han sido esas miradas y también de alguna manera evaluar yo dónde estoy parado, porque el hecho de que en este momento tengamos una forma de ver la discapacidad puede hacer que yo todavía esté pensando en que las personas con discapacidad deberían estar en su casa con la familia y no en una empresa, o de pronto pienso que deben de estar en una fundación o que el gobierno nos tiene que sostener. Esos son diferentes miradas que tenemos que ver hasta llegar a una mirada donde vamos a ver que las personas con discapacidad son ciudadanos como cualquier otra persona. Vamos a ver un módulo de estrategias de abordaje, y en todo este tema de la diversidad, así como cuando hablamos de discapacidad se abren como unos cajoncitos, y es dentro de la discapacidad está la diversidad de las personas que tienen discapacidad motriz o física, o discapacidad visual, o discapacidad auditiva, y dentro de cada uno de esos cajoncitos se abren como otros cajoncitos más pequeños, que es la diversidad de las características específicas que tiene cada persona de acuerdo con su discapacidad. Entonces, dependiendo como de esas necesidades que puedan tener las personas, en esa misma manera habrán como unas estrategias de interacción, ¿sí? De qué debo hacer si yo me encuentro con una persona ciega a la entrada del edificio. ¿Será que me hago el ciego también y no lo hago entrar y le cierro la puerta? ¿O será que yo le ofrezco el brazo para poderlo ayudar a ingresar al edificio? Entonces, es cómo relacionarme con estas personas. Hablarles un poquito acerca del modelo de inclusión laboral. O sea, ¿qué es eso de que nosotros hablamos de esta forma de ver también la inclusión laboral? ¿Qué tiene que pasar con los diferentes actores? ¿Qué tengo que hacer yo como empresario? Si yo soy empresario, ¿cuál es mi rol? Porque a veces uno piensa que entonces uno tiene también que de pronto capacitar a las personas como empresario, y de pronto ese no es mi rol. De pronto se le toca a una institución prestadora, una entidad de formación, o una fundación puede pensar que tiene que hacer de todo, y resulta que para eso está también
las bolsas de empleo o especialistas en inclusión laboral, etcétera. Vamos a hablar acerca del diseño universal y los ajustes a procesos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque como tú lo decías, por ejemplo, en el caso de seguridad y salud en el trabajo hay mucha formación. Y así como yo formo en seguridad a todos los colaboradores, que yo tengo que pensar qué tengo que hacer para formar a las personas que yo tengo con discapacidad, por ejemplo, auditiva. Si yo tengo una persona sorda dentro de la empresa, entonces, ¿será que hablo sobre el protocolo de emergencias? ¿Será que hablo sobre el protocolo de evacuación? Si hay un terremoto, entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? ¿O dejamos a la persona sorda ahí en la empresa y no le decimos qué es lo que tiene que hacer? ¿Sí? Entonces, en esta parte de diseño universal y muy relacionado con los procesos de capacitación, pues cuando hacemos un proceso de inducción, ahí hay una formación. Cuando hablamos de capacitación para el puesto o entrenamiento para el puesto de trabajo, hay unas formas que uno puede utilizar y unos ajustes que tiene que utilizar. Hablamos sobre normatividad internacional y específicamente pues vamos a hablar de toda la normatividad que hay en Honduras en el tema de inclusión laboral, todo este marco que es importante conocer y cómo yo puedo alinear todo ese tema de mis prácticas laborales con esa normatividad internacional y cuál es la responsabilidad que yo tengo desde mi empresa para poderle, digamos que no salirme de la norma o de la convención o la misma constitución que pueda haber en el país. Vamos a hablar sobre perfilamiento por competencias y es darles herramientas de cómo, así como yo perfilo a una persona que no tiene discapacidad, pues a una persona con discapacidad, pues la idea también es hacerlo por competencias. Pero ¿qué tengo adicional a eso? ¿Qué tengo que hacer para que esa persona realmente yo pueda extraer realmente la información más relevante que me diga si esa persona cumple o no cumple para el cargo? ¿Sí? Este perfilamiento no es saber qué cargos son para qué personas, sino simplemente esta persona que yo tengo acá al frente y que quiero para este cargo cumple con ese cargo, puedo hacer ese match entre esas funciones y ese perfil de cargo con esta persona. Hablar de todas las herramientas y digamos que todas esas ganancias que tiene la inclusión laboral. Y las ganancias no solamente a nivel, digamos que cuando hay beneficios tributarios, sino qué gana mi empresa y mi organización cuando vincula a personas con discapacidad. ¿Sí? Y cómo puedo yo mostrar eso ante mis grupos de interés, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo reportar? Por ejemplo, en un informe GRI. Hablamos también acerca de la sensibilización. O sea, y la sensibilización es todo este proceso de capacitación y de formación que tiene que tener la empresa para vincular personas con discapacidad. ¿Sí? Cuando hablamos de sensibilización no estamos pensando que es que el empresario sea insensible, sino que estamos pensando que hay que prepararse y hay que quitar una cantidad de ideas preconcebidas que se tienen alrededor de la inclusión laboral. Entonces, es ver la importancia y qué es lo que yo tengo que hacer dentro de mi empresa, sobre qué temas tengo que formar a mis colaboradores para prepararlos para cuando ingrese una persona con discapacidad. Hay un módulo muy específico para todo el tema de ajustes a procesos de gestión humana, por lo que yo les mencionaba que es tan importante que gestión humana se prepare, porque a veces lo que sucede es que hay barreras al ingreso y las personas nunca logran entrar a una empresa porque dicen, mira, yo tengo acá la vacante, tengo acá el perfil, pero nunca ha llegado una persona que tenga el perfil. Y resulta que de pronto ese perfil me toca revisarlo y me toca flexibilizarlo para que haya más opciones de que estas personas que han sido históricamente excluidas y quizás no tengan esos niveles que a veces uno pide tan elevados para ciertos perfiles, de que vengan de cierta universidad, de que tenga tantos idiomas o que tenga tanto número de pronto de experiencia, pues hay que pensárselo desde el momento en que yo estoy revisando cuál va a ser la convocatoria, cuál va a ser el perfil y cuál va a ser la vacante que yo voy a ofrecer. Entonces, en esos ajustes a procesos de gestión humana, revisamos todos los subprocesos que hay en gestión humana y revisamos qué tendríamos que tener en cuenta para que la persona con discapacidad pues pueda transitar por todos ellos. Eso es básicamente, digamos que a grosso modo las temáticas que tenemos nosotros en este diplomado y pues al final hay una evaluación tanto de saber cómo les pareció el diplomado como también conocer un poquito qué tanto aprendieron de este proceso. Sí, muy interesante y me gustaría saber si en el proceso de cada uno de estos módulos
los participantes van a poder, digamos, a través de esas herramientas y esos conocimientos que van adquiriendo, pueden ellos ir como aplicando esto a la realidad de su empresa, pueden ir, digamos, ya como que tratando de identificar todas estas temáticas que se van viendo, esas barreras, esas oportunidades de ajustes en los procesos, de gestión humana, etcétera, ¿verdad? No sé si Sí. eso también es una forma llevarlo a la práctica. Eso es una muy buena pregunta, Elena, porque pues sí, finalmente la idea es que esto sea también, que tenga que hayan ejercicios prácticos que yo lo pueda validar, por ejemplo, en mi empresa. Entonces, por ejemplo, hay una herramienta que nosotros utilizamos mucho, que es hacer un diagnóstico de facilitadores y barreras, que es más o menos es evaluar cómo está mi empresa, no solamente pensando en que si es accesible o no, que si tiene la rampa, la puerta, el baño o la escalera, sino que cómo están mis procesos, por ejemplo, de comunicaciones, cómo está el proceso de formación, cómo está el proceso de inducción, cuáles son esas políticas que yo tengo al interior de la empresa. Entonces, hay una herramienta que sirve para que la empresa pueda ver hacer como un checklist de qué tantos facilitadores hay. Siempre en las empresas hay algo que facilita, no más la voluntad de que desde la empresa digan, oiga, nosotros queremos hacer inclusión laboral, eso ya es un facilitador, pero puede haber una barrera, y una barrera, por ejemplo, puede ser que, no sé, los jefes de producción, si yo tengo un área de producción, no quieren que me traigan acá personas con discapacidad porque creen que la producción se les va a bajar. Entonces, esos son ejercicios prácticos. Hay, por ejemplo, también una herramienta para hacer un análisis del cargo y para validar cuáles son los ajustes que se tendrían que hacer para ese cargo que yo tengo. Entonces, es una herramienta también que está en línea y entonces le permite validar si es una persona ciega, qué ajustes tengo que hacer para que esa persona pueda ingresar, por ejemplo. Entonces, sí, la idea es que hayan herramientas prácticas que se puedan aplicar en el día a día. Y bueno, y es importante notar también de que este tipo de ejercicios van a ser parte de la evaluación del curso, ¿verdad? Donde pues el participante tendrá que cumplir con ciertas tareas y digamos evaluaciones para poder obtener su diploma. ¿Es así, Sandro? Sí, así es. O sea, básicamente la idea es que para poder acceder a este certificado que damos en conjunto con Fundarse, pues primero nosotros hacemos una evaluación al inicio y una evaluación al final para ver qué tanto cambio hubo en los conocimientos de las personas que ingresaron. Pero también hay unas evaluaciones por módulo. Cada módulo tiene una evaluación de 5 preguntas, que la idea es que si uno juiciosamente hizo el módulo, hizo todas las actividades, pues va a ser lo más sencillo. Realmente aquí, más allá de que esto sea digamos que esto, es un tema que es motivado realmente por el interés de las personas que lo ingresan. Sabemos que realmente lo están haciendo porque les gusta y porque les llama la atención. Entonces, las evaluaciones simplemente es como para que uno mismo chequee que de pronto, si de pronto hubo algo que no le quedó tan claro, si no hay claridad sobre ese tema, pues le pueda preguntar al tutor y aproveche a preguntarle. Y la idea también es que parte de saber qué personas reciben el certificado es que hayan participado en más del 80% de los módulos, porque la idea no es llegar al primero o al segundo y luego nomás volver y recibir el certificado, ¿no? La idea es que ojalá, pues ojalá no, la idea es pasar por todo para que al final yo realmente ya tenga esa mirada que de pronto yo tenía, yo la pueda ampliar y realmente pueda tener muchas más herramientas para poder abordar estos temas dentro de las empresas. Excelente. Y algo que mencionaste es también que a pesar de que el diplomado es autodirigido y que es flexible, porque es muy importante que la flexibilidad que nos da el diplomado de poder tener, ¿verdad? No estar amarrados a que hay cierta hora que tenemos que conectarnos y este día no, sino que lo importante aquí es que tenemos los 7 días, ¿verdad? Que comienza un jueves y termina pues el miércoles de la siguiente semana y tenemos todos esos días para realizar pues las lecturas, los ejercicios, las tareas. Y otra cosa importante, pues que van a tener un tutor, ¿verdad? El tutor, la función del tutor en este caso, ¿cuál sería? Y cómo las personas, digamos, pueden estar en esa comunicación continua. Bueno, mira, hay varias cosas. Primero, así como tú bien lo mencionabas, los módulos tienen un día de apertura y un día de cierre.
Nosotros podríamos dejar el diplomado y todos los módulos abiertos y cada persona lo vaya haciendo. El problema está en que si lo dejamos así, puede llegar en que falta una semana para terminar el diplomado y resulta que la persona no ha hecho nada y comienza a correr, a hacer una carrera ahí contra el tiempo para poder abordar todas las temáticas. Entonces, no es lo más adecuado en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, por eso lo hacemos como para que uno mismo también se vaya planeando y poco a poco, digamos, los vamos llevando de la mano. Entonces, el módulo 1 se abre, tienen una semana, como tú bien lo dices, para revisar. En esa semana, si hay alguna duda, simplemente hay un correo que tiene el tutor, a ustedes se les da una clave y un usuario para entrar. Allí mismo también van a poder escribirle, digamos que en el foro pueden escribirle al docente, al tutor, o pueden enviarle un correo electrónico diciéndole yo tengo estas dudas. Entonces, la idea del tutor y digamos que el papel del tutor es poderles guiar, poder explicar si es necesario en algún momento una conexión con el tutor para que le profundice un tema, también se puede hacer. El tutor es el que valida las tareas, está pendiente de que la gente esté entrando. Si no entra, entonces van a recibir un correo del tutor diciendo, venga, ya se va a cerrar el módulo y usted no ha entrado, o ya pasó el primer módulo, usted nada que entra, ¿sí? Entonces, la idea sí es, aunque es autodirigido, pues la idea sí es que se pueda ir cumpliendo paso a paso y pues nosotros de todas maneras vamos a estar muy interesados y muy apoyándolos para saber cómo los podemos ayudar. Puede que, digamos que en esta época, además de pandemia y con tantos temas que tenemos, pues puede que se le presente un tema de salud y uno no pueda estar esa semana en el módulo. Eso no significa que ya lo perdió y que ya no puede hacer nada. Se comunica con su tutor y le dice, mire, tengo esta situación, ¿cómo puedo hacer? Entonces, eso es un tema también de, digamos que la flexibilidad que tú también mencionabas va en esa vía. Entonces, el tutor es quien lo guía todo el tiempo. Excelente. Y también mencionar que en algunos de los temas podrán haber, como por ejemplo el tema legal específicamente de Honduras, pueden haber algunas sesiones que sí van a ser sincrónicas y que van a ser previamente planificadas, ¿verdad? Con el tiempo debido para profundizar, digamos, algunas temáticas o complementar, mejor dicho, complementar algunas temáticas. Perfecto. Bueno, también mencionabas los tipos de actividades que se van a poder desarrollar durante el diplomado, la metodología y la dinámica de cómo va a ser, es decir, lecturas, ejercicios, foros mencionadas también. Sí, así es. Digamos que hay muchas lecturas, hay presentaciones, hay videos. Muchos videos, nos gustan mucho los videos porque los videos en un corto tiempo uno puede tener una cantidad de información importante. Tenemos herramientas para desarrollar, hay juegos, también hay algunos juegos. Lo que pasa con todo este tema de la gamificación y de los juegos es que como nosotros estamos en este tema de inclusión laboral de personas con discapacidad, a veces hay juegos que no son accesibles. Es decir, que si puede haber un participante que tenga discapacidad y que pueda estar trabajando en una empresa. Entonces puede ser que el gerente de gestión humana de X empresa sea una persona ciega y esta persona entra a nuestra aula virtual y resulta que hay un juego y el lector de pantalla que tiene en su computador no lo lee. Como no es accesible, nosotros realmente en eso nos curamos en salud, como dicen, y preferimos que esos juegos que podamos tener nosotros ahí sean accesibles. Entonces, a veces no todos los juegos son accesibles, entonces, pero sí hay ciertos juegos que son muy sencillos y a nosotros también como adultos nos gusta a veces que la cosa sea como un poco divertida, no sea como tan plana. Entonces, sí, hay diferentes formas de aprendizaje. Excelente, muy importante lo que mencionas, ¿verdad? De la accesibilidad también de la plataforma. Bueno, ya mencionaste también la cantidad de horas o el tiempo que deben invertir los participantes. ¿Cómo calculan? Si podrías recapitular esa parte, el tema de las horas. Mencionaste que es un 80% mínimo, ¿verdad? Para participar. Pues mira, realmente el tema aquí es un trabajo mucho más autónomo, pero nosotros nos hemos puesto a validar cuánto tiempo podría estar ocupando una persona por módulo y más o menos son unas entre 10 y 12 horas a la semana. O sea que realmente tampoco es mucho el tiempo que la persona tenga que hacer, o sea que el módulo pues se le va a extender 80 horas, no, entre 10 y 12 horas y esto es más porque realmente se haga un ejercicio juicioso. Una persona puede decir un día, mire, yo me voy a dar 4 horas hoy y voy a sacar el módulo. Perfectamente lo puede hacer.
pero si también tiene el tiempo de poder analizar, de poder revisar mucha más literatura, de poder profundizar un poco más, de hacer preguntas, etcétera, pues seguramente se va a demorar un poco de tiempo más. Entonces, así es como nosotros calculamos, porque hay más o menos de 3 a 5 actividades y lecturas y digamos que recursos por cada uno de los módulos. Entonces, eso hace que más o menos nosotros estamos pensando que las personas se demoren entre 100 y 120 horas en desarrollar todo el diplomado. Excelente. Bueno, y una de las últimas preguntas que tengo es que al finalizar este diplomado yo ya voy a ser experto en inclusión laboral, ya puedo yo andar, digamos, asesorando a otras empresas o personas o, ¿verdad? Porque de repente pueden haber algunas personas que están pensando esto, ¿verdad? Sí, mira, el tema de expertise se logra como con el tiempo. Si realmente esto es una aproximación, es una introducción al tema de inclusión laboral, realmente para uno poder preciarse de que hace asesorías o que ya es experto en inclusión laboral se toma un poco más de tiempo, aunque uno no quisiera, el tema de inclusión laboral de personas con discapacidad no es difícil, es un poco complejo y requiere de conocimiento técnico. Entonces, como tal, no le va a decir, usted es experto en inclusión laboral, pero por lo menos sí le va a decir, usted sabe qué es y qué no es inclusión laboral, qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer sobre inclusión laboral. Entonces, para la experticia, como te digo yo, se requiere un poco más de un proceso más profundo en esta temática. Sí, y sobre todo porque la importancia de las herramientas prácticas que nos deja el diplomado, el poderlas aplicar, ¿verdad? En la vida real de nuestra empresa, ¿verdad? Pero pues sí, definitivamente que hay que pasar por un proceso de formación ya más avanzada, digamos, en el caso de fundarse, pues hizo parte de esa formación y transferencia de conocimiento, porque sí, pues lleva una serie de pasos y de procesos, pero realmente este diplomado sí le va a dejar los conocimientos, cambiar ese chip, ¿verdad? Esa idea de lo que es la discapacidad y la inclusión de las personas con discapacidad y sobre todo pues las herramientas prácticas que puedan ellos poner en práctica en el futuro. Y bueno, y finalmente nos gustaría conocer un poquito sobre esa plataforma, conocerla, cómo funciona, qué es la que se utiliza ya formalmente para este diplomado. Sí, antes de eso, complementando lo que tú estabas diciendo, me acuerdo mucho de una persona que participó en el diplomado en el 2019, que era una colaboradora de Manpower. Ellos, pues Manpower lleva muchos años trabajando el tema de inclusión laboral y ella lo que decía, o sea, primero ella daba una muy buena referencia del diplomado, ella les decía que le había parecido excelente, que de las cosas que ella rescataba era como todo el tema metodológico, o sea, que veía que esto, el tema de inclusión laboral realmente tiene que hacerse con un paso a paso, con una organización, con una planeación, que eso no son una serie de actividades sueltas, ¿sí? Que yo entonces hoy hago un taller y mañana entonces hago una convocatoria y pasado mañana ya tengo personas vinculadas. Entonces, hablaba muy bien de que esto le había ayudado a ver de otra manera la inclusión laboral y que realmente pues se requerían de herramientas para poder llevar a cabo y de metodologías para poder llevar a cabo la inclusión laboral. Entonces sí fue muy bueno, pues tú que estuviste ahí con todas esas empresas en ese proyecto que manejaron desde fundarse, pues sabe muy bien de los buenos comentarios que hubo alrededor del diplomado, ¿no, Elena? Sí, y sobre todo, Sandra, importante realmente que hay que tomar en cuenta que no solamente es el compromiso de la empresa en este proceso de inclusión, ¿verdad? O solo es la labor de la empresa, sino que es importante saber de que como empresas tenemos que contactarnos o conectarnos con todas esas otras actores que son necesarios y son muy importantes en este proceso. Entonces, es decir, crear ese ambiente adecuado para poder comenzar este proceso de inclusión de personas con discapacidad. Entonces, es una labor parte de la empresa, pero parte de otros actores también. Exacto, así es. Entonces aquí les voy a mostrar, vamos a navegar un poco acerca digamos que
En nuestro curso, acá está el diplomado. Esto es una plataforma Edu 2.0 que es muy sencilla realmente de navegar y es muy amigable. Es una plataforma que es accesible para las personas con discapacidad. Nuestro diplomado pues tiene, acá están digamos que los módulos que vemos, hay una introducción, el pretest de conocimientos que les contamos que es una prueba muy corta de 10 o 12 preguntas que nos dan cuenta también de cómo empiezan las personas. Acá hablamos, por ejemplo, discapacidad e inclusión. Digamos que comenzáramos este módulo. Entonces, este módulo tiene digamos que varias herramientas. Entonces, cuando entramos acá a discapacidad e inclusión, encontramos el módulo como tal, el objetivo del módulo. Por ejemplo, acá dice brindar información de contexto sobre las personas con discapacidad y su inclusión laboral desde el enfoque social de derechos. Identificar los diferentes tipos de discapacidad, analizar la relación entre discapacidad y pobreza, se describe la metodología, los recursos, etcétera. Digamos que todos los, mire por ejemplo acá en recursos, para que ustedes se den cuenta de que sí hay que leer un poquito. Entonces, un documento sobre discapacidad e inclusión, presentación, discapacidad e inclusión, documento en formato de fácil lectura, discapacidad e inclusión. Como lo que les comentaba, como esto es un aula accesible, si nosotros llegáramos a tener una persona que no tenga un nivel muy alto educativo, pues el leer esto mismo en un formato, este documento de discapacidad e inclusión en un formato de fácil lectura, pues le va a facilitar entender cuál es lo básico o qué es lo básico de ese documento. Documento técnico preliminar sobre modelo de empleo inclusivo y videos. ¿Sí ven? Acá hay varios videos que aparecen. Y acá aparecen luego como esos videos. Entonces, la Convención de Naciones Unidas. Entonces, por ejemplo, para hablar de la convención, pues qué chévere, si yo no me leo toda la convención, por lo menos en este video me cuentan qué es eso de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Acá hay una tarea, ¿sí? Y están las instrucciones de la tarea y está para realizar, por ejemplo, en este caso es hacer una encuesta. Aquí hay un juego. A ver si carga el juego. Bueno, cada estudiante debe responder, bueno, esa es la evaluación como tal. Ese es el documento, por ejemplo, de modelo inclusivo, que es un documento que es marco de todo lo que nosotros hacemos. Pero la idea es que cuando haya, en este caso, por ejemplo, en este no hay juego, pero hay otras donde sí hay, por ejemplo, un juego. Por ejemplo, acá hay otro, eso es otro módulo. Entonces, está lo mismo. Es básicamente, ustedes van a encontrar cuáles son las temáticas que hay, de qué está compuesto, los recursos. Acá, por ejemplo, hay un foro, ¿sí? Y frente a ese foro le hay unas instrucciones de ingrese a los foros, ingrese a foro una mirada al modelo de inclusión laboral, ingrese al foro una mirada al modelo de inclusión laboral, pacto de productividad y escriba sus comentarios. Por último, pulse enviar, puede responder a los comentarios de sus compañeros y de tutor. Acá también la idea es como generar como esos espacios donde yo pueda interactuar con otras personas y acá una ventaja es que, por ejemplo, vamos a tener no solamente personas de Honduras, sino también vamos a tener personas de Colombia y de otros países. Y no solamente empresarios, sino también, digamos, funcionarios de entidades que tienen que ver con el tema de discapacidad. Esto lo que hace finalmente es poder conocer otros roles, conocer otras experiencias, hasta intercambiar experiencias. Finalmente, estamos en un mundo donde buscamos conectar con otras personas y quien quita que de acá también puedan salir conexiones para hacer otros trabajos. Entonces, estos son aquí, básicamente está el módulo 6, el 7, cada uno de los que les he mencionado, y básicamente se componen de lo mismo. Hay unos documentos, unos recursos, una tarea, por ejemplo, acá hay un debate, la evaluación y la discusión sobre el diplomado virtual, hasta que finalmente terminamos con la última parte, que es el póster de conocimientos. ¿Sí? Ok, la encuesta. Excelente, es una plataforma muy completa y la idea es que en cada módulo vayan realizando las actividades que se mencionan. Por eso tienen toda esa semana para poder ir realizando, ya sea poco a poco, ¿verdad? O Exacto. poderlo. Ujú. Esa es la idea. La idea es que realmente no lo dejen como para, a ver si en esta sí hay, quiero ver si hay un juego aquí. En ese tampoco tenemos juego.
pero ahí digamos que están todas por ejemplo, acá hay una encuesta. Y esto es una encuesta, acá por ejemplo, esto es una herramienta muy importante que nosotros aplicamos cuando hacemos asesoría de empresas y es aplicar una encuesta de actitudes frente al tema de inclusión laboral. Esta encuesta, por ejemplo, ustedes la hacen, pero ustedes también la podrían aplicar en su empresa para saber las personas que están pensando frente al tema de inclusión laboral. Entonces, es un documento práctico, tanto para ustedes desarrollarlo acá en el marco del diplomado, como también para poderlo aplicar en la empresa. Entonces, acá está el realizar el cuestionario y comienzan cada una de las preguntas del test, del pretest. Eso es. Excelente. No sé si tengas alguna pregunta adicional. Ahí cada uno pues podrá ver sus calificaciones. Lo que pasa es que yo estoy acá en modo tutor, pero cuando esté uno como modo participante, pues va a poder ver si completó o no completó cada módulo, si hizo o no hizo la tarea, cuánto se sacó en cada una de las tareas. Eso también lo va a poder ver aquí digamos que a lo largo de todo el diplomado. Excelente. Bueno, yo quiero mencionarle ahí, Angie, pues va a colocar el correo electrónico para aquellas empresas, ¿verdad? Que ya algunas pues ya nos han estado confirmando su participación y pues otras que están a la espera, ¿verdad? De su confirmación, pero pues ustedes pueden escribirme directamente al correo desarrolloempresarial@fundarse.org. Ahí está puesto en el chat para mayor información, si tienen más dudas sobre lo que será el diplomado. Y bueno, en este momento vamos a abrir estos últimos minutitos para algunas preguntas que puedan tener. Pero pues hemos estado también socializándolo a través de los correos para que las empresas pues con tiempo, ¿verdad? Recordemos que tenemos hasta el 25, ¿verdad, Angie? Si no me equivoco, para poder confirmar ya la participación, hasta el 25 de junio, sí, correcto. Entonces, sí les pedimos a las empresas, ¿verdad? Para que puedan guardar su cupo desde ya y puedan participar en este diplomado, ¿verdad? Así que no sé si hay alguna pregunta, vamos a ver en el chat. Si hay alguna pregunta de los participantes. Sí, realmente la importancia aquí, ¿verdad? Es de que pues hay flexibilidad de tiempo, otro pues que es un diplomado muy completo, ¿verdad? Y que aborda todas las temáticas necesarias para poder realizar pues algunas acciones dentro de la empresa. Obviamente se requiere no solamente de la persona que se capacitó en el diplomado, ¿verdad? Ojalá que puedan haber varias personas de la misma empresa que se puedan capacitar en el diplomado, pero hay un compromiso de la persona también que se inscriba, de replicar de alguna manera este conocimiento, de poder integrarlo dentro de los procesos de inclusión, de diversidad e inclusión en las empresas, ¿verdad? Entonces, sí es muy, muy importante que lo hagan, ¿verdad? Que no se quede ahí solamente con la persona que lo recibió, sino que realmente lo lleven a la práctica, ¿verdad? Que revisen desde sus políticas, procedimientos, todos sus procesos, su accesibilidad, bueno, todos los temas que ustedes pueden observar ahí. Bueno, preguntan sobre los costos del diplomado, ¿verdad? Tenemos el valor para las empresas miembros de Fundarse, que son $450 y $550 para empresas no miembros de Fundarse. Así que esos son los costos y directamente pues se pueden contactar con nosotros para poder inscribirse, ¿verdad? También mencionar la importancia, ¿verdad? De que, vamos a ver, bueno, pregunta Carlota, sí, se puede pagar en lempiras, Carlota, ¿correcto? Sí, se puede hacer el pago en lempiras. Y bueno, iba a mencionar también, ¿verdad? Pues que las empresas en este momento pues fortalecen sus conocimientos en la temática de inclusión, pero pues el conocer más del mundo de la discapacidad, ¿verdad? El poderse conectar y contactar con algunas organizaciones de discapacidad también para que
De repente ellos también pueden orientar de alguna manera eh, a las personas sobre el tipo de discapacidad que quieran conocer un poco más. Eso es importante, pues que las empresas se abran un poquito, quitarse, digamos, algunos mitos o algunas barreras muchas veces de ideología que tenemos, ¿verdad? Entonces, el conocer un poquito más, dejar un poco el temor tal vez. Sí, obviamente a veces desconocemos, ¿verdad? Los tipos de discapacidades, pero el objetivo también es que como parte de la asesoría que brinda Fundarse, es poder hacer esa sensibilización y capacitación a las empresas para que, porque ahí no solamente es como les decía, el que recibe el diplomado, tenemos que comenzar desde la alta dirección, mandos medios y aquel personal que en su momento vaya a tener como compañero o compañera una persona con discapacidad. Entonces, es todo un proceso también interno, ¿verdad? Entonces, hay también posteriormente aquellas empresas que quisieran complementar el diplomado ya con una asesoría específica en sus empresas posteriormente al diplomado. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Bueno, estamos ya en 9 minutitos para finalizar. No sé si tienes algún mensaje final para las empresas que hoy se conectaron con nosotros y quisieron pues conocer un poquito más de este diplomado. Claro que sí, Elena, pues animarlos a que lo puedan tomar. El diplomado les va a permitir a ustedes realmente poder magnificar y proyectar y planificar qué es lo que tiene que pasar dentro de la compañía para hacer estos procesos bien hechos y que realmente ustedes se conviertan en una muy buena práctica de inclusión laboral. Que sean de esas empresas que después uno pueda invitar a un evento y decir, mire, aquí está Astro Cartón y están haciendo excelentes procesos de inclusión laboral y que uno pueda, que ustedes puedan presentar, mire, yo aquí en el proceso de selección he hecho tales ajustes, en el proceso de inducción, de capacitación, tenemos tantas personas, hay personas en estos niveles de la pirámide organizacional, nuestros grupos de interés han dicho esto o aquello, entonces a usted realmente les permite tener elementos muy importantes para poder planificar y proyectar un proyecto de inclusión laboral sostenible en el tiempo. Lo que les mencionaba Elena y les mencionaba yo, finalmente la vinculación a la inclusión laboral de las personas con discapacidad va mucho más allá de tener una persona contratada. Quizás esa persona, si ustedes de pronto tienen personas con discapacidad ya vinculadas, pues este proceso del diplomado también les ayuda a evaluar cómo ha sido ese proceso de inclusión, si la persona realmente está incluida o está vinculada. Si de pronto la persona resulta que yo me inventé el cargo para que esta persona pudiera estar acá, pues de pronto no lo estoy haciendo bien. Si yo, por ejemplo, de pronto no le hice el proceso de inducción o de selección, porque pues para qué le hago el proceso de selección si de pronto no lo va a pasar, mejor entrémoslo de una vez, pues eso tampoco es inclusión de personas con discapacidad. Si esa persona no interactúa con nadie, por ejemplo, una persona sorda, que porque nadie sabe acá lengua de señas, y la persona pues todos los días llega, trabaja, se va, vuelve al otro día, pero no interactúa con nadie, no conoce quién es el jefe, quién es el dueño de la empresa, porque muchas veces nos pasaba así, personas que estaban vinculadas y cuando nosotros les íbamos a preguntar qué sabían de la empresa, no ni siquiera sabían nada de la empresa porque nunca tuvieron un proceso de inducción a la empresa o al cargo. Entonces, esto les ayuda tanto para los que nunca han incursionado, para los que quieran incursionar y para que realmente puedan implementar buenas prácticas que impacten, como decía Elena, los procesos y los procedimientos y que esto sea sostenible en el tiempo. Si no impacta, por ejemplo, todos nuestros procesos de gestión humana, seguramente hay algo que falta por hacer esto. Por ejemplo, no hablamos del área de comunicaciones. El área de comunicaciones también es un área muy importante para que participe en estos procesos también, para que pueda, digamos que informar del tema a nivel interno, pero también a nivel externo de la compañía y comunicarlo bien. No es pronto desde el pesar de que, ay, es que mire, acá le hicimos el favor a una persona y acá lo tenemos pobrecito, no. Es el decir, acá tenemos una persona que cumplió con un perfil, que tiene unas competencias y que realmente le está aportando a nuestra compañía. Entonces, pues súper invitados para que lo conozcan y bueno, que le demos más oportunidades a las personas con discapacidad. El tema de la pandemia, si las personas con discapacidad estaban relegadas antes de la pandemia, les cuento que es triste saber que las personas con discapacidad siguen siendo ciudadanos
mucho más al margen, que ya están en niveles de pobreza y de extrema pobreza altísimos, y que muchas veces darle la oportunidad a una persona con discapacidad está dándole uno la oportunidad realmente, muchas veces no solamente a ellos, sino a una familia, y estamos realmente impactando en la economía de nuestros países. Entonces, y una última cosa, y es que hay empresas que han empezado trabajando el tema de diversidad con las personas con discapacidad, y al implementar esas buenas prácticas, facilita también el implementar este mismo tipo de prácticas con otras poblaciones también. El tema de género, que es mucho más usual en las empresas, pues se complementa muy bien con todo ese tema de las personas con discapacidad. Excelente. Y mencionaste algo también, que de repente no solo las personas con discapacidad se ven beneficiadas, sino que de repente hay muchas instalaciones que han mejorado en cuanto a la atención a sus clientes con discapacidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que tal vez nuestras instalaciones no eran accesibles, no teníamos ajustes específicos, razonables para cuando atendíamos a algún cliente, y lo hemos notado, digamos, en algunas empresas que han estado participando en diferentes procesos, donde se dan cuenta que pueden hacer mejoras para dar mayor valor agregado también a los clientes, ¿verdad? Pueden haber personas en la empresa que tengan una discapacidad temporal, ¿verdad? Por algún tipo de accidente, alguna situación de salud. El tener accesibilidad realmente al final nos ayuda también a todos, entonces agrega valor toda esta parte en el componente específico de lo que es la accesibilidad y los ajustes razonables, ¿verdad? Y también mencionaste otra cosa, que muchas veces estamos pensando que hay puestos específicos que solamente personas con este tipo de discapacidad lo pueden se puede ubicar tal persona o tal discapacidad, sino que realmente, como decías al inicio, revisar realmente si estamos haciendo este proceso y estamos abiertos a la inclusión, entonces cómo poder nosotros también revisar esos perfiles, ¿verdad?, de puestos para realmente ya sea flexibilizarlos, ¿verdad? No que no va a ser el trabajo la persona, pero sí, digamos, también hay algunos requisitos que podrían digamos, mejorarse, ¿verdad? En este sentido. Así es. Así es. Excelente, sí. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final de este conversatorio que hemos tenido con Sandra Álvarez desde Colombia. Realmente agradecemos tu tiempo, Sandra, y pues el que nos hayas explicado un poquito más sobre el diplomado. Así que esperamos que pronto podamos recibir buenas noticias de las empresas, ¿verdad? Que haya una motivación, porque esto tiene que venir pues obviamente de arriba, es una decisión de la alta dirección también, ¿verdad? Y que todo el equipo que estaría involucrado en estos procesos, pues que también esté abierto a estas temáticas, como bien lo mencionabas. Así que le damos las gracias a todos y a todas quienes nos acompañaron esta mañana. Gracias, Sandra, por tu tiempo, y bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias, Elena, y gracias a todos. Feliz día. Feliz día.